Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vengo a hablarle un poco sobre el arbitraje de equidad en el derecho colombiano. Primero, le voy a le voy a presentar la, su concepto, la naturaleza jurídica, las escuelas que éste maneja, sus modalidades dependiendo el fundamento del laudo, sus clasificaciones, ya sea por origen, por procedimiento escogido o según el ámbito territorial. Entonces vemos que el arbitraje en su concepto, este es considerado un mecanismo como heterocompositivo, desde las primeras formas que aparecen en la resolución pacífica y además jurídica de los conflictos entre las partes. Se dice que la doctrina nacional ha escogido, o no ha escogido, sino que este se ha conocido en Colombia desde la ley 105 de 1890, que reformó el Código Judicial de la época y que este además autorizaba someter a la decisión de árbitros de controversias que surgieron entre las personas. Estas personas eran capaces de transigir en los casos que se permitiera la transición y conforme al procedimiento fijado en ella. Además de esto, siempre tuvo una influencia el arbitraje, y a pesar de que se daban procesos se iban creando códigos y se iban haciendo nuevos decretos, siempre estuvo presente. Como lo podemos ver cuando se reformó el primer código procesal dictado por la ley 103 de 1923 y la ley 05 de 1931, en los que este previó un procedimiento para su trámite. Además de esto, encontramos el Código de Procedimiento Civil de 1970 del decreto 1400 de ese año. El artículo se repitió textualmente en el título sexto del Código de Comercio en 1971, decreto 410 de ese año, con el que se dio el curioso fenómeno de la doble regulación que tuvo este instrumento y que duró hasta el año de 1999. Además, también el decreto 2779 del 2007, 2779 del 7 de octubre de 1999, dictado por el Gobierno Nacional. En este se usó la serie de sugerencias. En ocasión ya habían hecho unos hechos los cuales habían sido negados. Además, también encontramos el decreto 2651 del 25 de noviembre de 1991, que fue expedido en el desarrollo de facultades transitorias otorgadas por la Asamblea Nacional Constituyente de este año, tan solo 8 meses después de las reformas anteriores, y modificó nuevamente la estructura que este proceso, dificultando sus trámites, haciéndolos más engorrosos. Encontramos el concepto de arbitraje en la ley, actualmente en la ley 446 del año 1998, en la legislación colombiana, en su artículo 11, que define el arbitraje como el artículo 111, definición y modalidades del su inciso primero del decreto 2279 de 1998, donde dice que el arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible difieren su solución a un tribunal, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, protegido por una decisión determinada, denominado un laudo arbitral. Entonces, el arbitraje se puede en derecho, en equidad o técnico. En el derecho es aquel el cual los árbitros fundamentan su decisión en un derecho positivo vigente. Bueno, encontramos ahora su naturaleza jurídica, y esta se basa enfrentando varias tesis, las cuales son 3 escuelas, que
A continuación le haré una introducción de cada una del objetivo principal de estas escuelas. Entonces, siguiendo con la naturaleza, estas son varias tesis enfrentadas por la doctrina comparada con respecto a la naturaleza jurídica del arbitraje, las cuales básicamente, esto es lo que recogen en sus teorías o en sus escuelas, es un objetivo diferente y cómo lo ven estas. Entonces encontramos primero la escuela contractualista. Esta escuela se basa en que las partes se obligan a someter diferencias a la decisión arbitral, renunciando a presentar sus pretensiones ante la justicia ordinaria por medio de sea denominado un pacto arbitral, que puede acordarse según dos formas específicas: la cláusula compromisoria y el compromiso, que esta la encontramos en la ley 446 de 1998 en sus artículos 115, 116 y 117, puesto que hay una unanimidad en la doctrina en cuanto a que este pacto implica la celebración de un verdadero contrato. Los defensores de esta posición ven el elemento esencial para la operación de este tipo. Esta justicia concluye que, como primera medida, el arbitraje es de naturaleza contractual y de derecho privado. Encontramos también que los árbitros son también personas privadas y en el vínculo con las partes de una contienda es asimismo como la naturaleza privada y la contractual. También encontramos que que el árbitro no es juez ni el arbitraje es un proceso jurisdiccional. Que el laudo no es una verdadera sentencia, aunque se asimile a ella, más bien tiene la misma obligatoriedad que tienen los contratos. Dentro de esta línea entonces encontramos que los doctrinantes extranjeros como Alfredo Rosio, Giuseppe Giombeda y Emilio Betti, entre otros, los cuales son como autores o principales cabezas de esta escuela contractualista. Bueno, seguimos a la escuela procesalista, también llamada escuela publicista. Entonces la postura es que claramente es opuesta a la anterior, es decir, es opuesta a la escuela contractualista. Y esta lo que sostiene es que el defensor, que el arbitraje es un proceso jurisdiccional, es autorizado por la ley y reglamentado por ella. Ven en la actuación por medio de árbitros el elemento esencial para la operación de este tipo, y la justicia también incluye como 4 características principales, las cuales son: primero, el arbitraje es un proceso jurisdiccional, no obstante requiere para operar la habitación de las partes por medio del pacto arbitral. Además, los árbitros son verdaderos jueces, puestos estos por ministros de la ley que ejercen transitoriamente los ministerios transitoriamente una función pública de administrar justicia. Consideran el laudo o fallo arbitral como una verdadera sentencia. Contrario, entonces vemos de que la contractualista dice que no es una sentencia y que tiene efectos más bien de un contrato. Y por último, menciona los mecanismos que se derivan de la responsabilidad que tiene esta escuela. Encontramos la escuela intermedia, también llamada escuela mixta o escuela ecléctica. Entonces esta escuela es llamada sincrética y dice que el arbitraje es simultáneamente de teorías anteriores y que se ven a ciertos hechos de que esa propia ley que autoriza el mecanismo de solución de conflictos, otorgándole la calidad de un proceso judicial, como sin el acuerdo de un pacto arbitral en el que se manifieste el querer de las partes, que no se puede dar. Bueno, nos vamos con las modalidades. Entonces, en las modalidades encontramos, según los efectos del laudo, encontramos 3: en derecho, en equidad y técnico. Entonces vamos según fundamento del laudo. Primero, derecho. Bueno, esto no es más que aquel que sean los árbitros por
por su decisión del derecho positivo vigente. En la equidad, esta es citada en el cual el árbitro fundamenta su decisión en un sentido común y de equidad. Y técnica es aquel que por el cual el árbitro decide según sus específicos conocimientos una determinada ciencia y su arte u oficio. Bueno, ahora vamos por una clasificación. Entonces, como primero encontramos según su origen, un arbitraje voluntario. Entonces vemos que este es en el origen del pacto arbitral y entonces sabemos que un arbitraje voluntario, el arbitraje voluntario es el origen del pacto arbitral y cuya conceptualización y puesta en práctica están determinadas y definidas actualmente en el marco legal, jurisprudencial y además doctrinal. También encontramos el arbitraje forzoso o obligado, que su origen está en la ley y que en ciertas cuestiones ha impuesto de manera obligatoria este mecanismo de solución de conflictos. Según el procedimiento escogido, bueno, aquí encontramos primero el arbitraje independiente. Entonces, como primera palabra clave podemos decir de que es autónomo. Entonces, dice, es autónomamente dado por las reglas de procedimiento aplicables a una solución de conflicto. Arbitraje institucional. Bueno, aquí las partes se someten a un procedimiento establecido por el centro de arbitraje, o sea, donde se presenten estas partes tienen que acceder a este procedimiento. Y encontramos una sentencia bastante importante que es la C-1038 del 2002. Arbitraje legal. Bueno, este no opta por ser ni independiente ni institucional, como lo había mencionado anteriormente, a los dos anteriormente, sino que este realiza conforme a las leyes vigentes, o sea, tienen que ser leyes que estén vigentes, y es decir, que no aplica como la retroactividad, o sea, leyes antiguas no se le pueden aplicar. Según el ámbito territorial, bueno, en este ámbito territorial encontramos dos, el nacional y el internacional. El arbitraje nacional es básicamente cuando los conflictos se dan en un país determinado y son impuestos y las partes viven en ese mismo país. Mientras que en el arbitraje internacional son cuando las personas involucradas están de pronto en diferentes países o hay que aplicarle las leyes de los diferentes países de ellos. Entonces estas legislaciones son diferentes y aquí podemos ver el derecho internacional. Muchas gracias.